La semana anterior, antes de iniciar el sermón, hice un pequeño preámbulo respecto a la importancia de las escrituras para la modificación de las conductas del creyente. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para que nosotros vayamos creciendo, presentando cambios? ¿Y por qué hablo de conductas? Porque estamos en la serie del fruto del Espíritu. Estamos iniciando esa serie, apenas este es el segundo sermón. Y el sermón de hoy se titula Címbalo que retiñe. Ya usted entenderá cuál es el texto al cual nos estamos yendo con esa frase, pero vamos a recalcar algunos aspectos importantes como preámbulo. La semana anterior toqué primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice que la palabra del Señor nos prepara para toda buena obra. También vimos Efesios capítulo 4, cuando habla de que los ministerios han sido puestos para perfeccionar a los santos. Entonces, la palabra de Dios, a través de la enseñanza, de la predicación, nos perfecciona, y la palabra de Dios, a todos aquellos que somos sus hijos, nos prepara para toda buena obra. ¿Por qué es necesario que la palabra nos instruya a nosotros en nuestras conductas, nos prepare para toda buena obra, nos perfeccione? Porque, hermanos, tenemos muchísimos defectos, tenemos muchísimo que crecer, vamos a seguir cometiendo errores, pero tenemos que ser humildes para que la palabra del Señor nos transforme. Pero en el tanto nosotros estemos en este cuerpo, en esta humanidad, nosotros tenemos que saber que necesitamos de la palabra de Dios para poder cambiar nuestras actitudes. No lo busque. En el Salmo 138, si usted quiere nada más lo anota, en el versículo 2, dice la palabra: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El Señor engrandece su nombre y su palabra a un mismo nivel sobre todas las cosas. La palabra de Dios está al mismo nivel de su nombre y están engrandecidos sobre todo. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, veamos este énfasis en la importancia de la escritura. Luego en Juan capítulo 17, cuando el Señor está orando por los discípulos, Jesús dice: no ruego, orando al Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia es santificada a través de la escritura. La iglesia crece a través de la escritura. La iglesia crece a través del conocimiento de Dios, a través de la escritura. Pero como yo le decía a los hermanos el jueves, en muchos lugares se ha suplantado la escritura y la doctrina por los ambientes. Y las personas son muy conmovidas, pero no son santificadas, no son perfeccionadas, porque la única forma de que eso suceda es a través de la palabra. Tenemos que exponernos a la doctrina, amados hermanos, a la verdad de Dios, al conocimiento y revelación de Jesucristo a través de la palabra. Tenemos que estar expuestos. Pero yo quisiera que esta mañana hagamos un repaso de Gálatas capítulo 5, así que vaya a Gálatas capítulo 5 en el versículo 16. Vamos a hacer un repaso con respecto al versículo de esta serie. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Me dicen amén? Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Padre, esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros, por tu misericordia, por tu amor, Señor, el cual tú nos mostraste en la figura de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, quitando la culpa de nosotros, borrando el pecado con tu sangre. Gracias te damos por ello, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno, y aunque nosotros fallamos, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos si reconocemos nuestra falta y nuestro pecado. Permite, oh Dios, que esta mañana tu palabra nos hable, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que cale, Señor, en nuestro interior y que sea plasmado, Señor, en nuestros pensamientos tu consejo, tu instrucción, Señor, a fin de que salgamos de este lugar para darte a ti todo honor y toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza, con la forma, Señor, en la que vivimos. Enséñanos, Señor, y ayúdanos en nuestra debilidad a poder, Señor, agradarte a través de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, en el sermón anterior hablamos de la lucha, ¿se acuerdan? Uno contra otro, y hicimos énfasis en cómo la carne se opone con el Espíritu, ¿verdad? Y yo sé que todos nos identificamos con ese sermón, en el tanto sabemos que en nuestra carne se levantan deseos que no están bien, pensamientos incorrectos, sensaciones que no están bien, y que el Espíritu nos ayuda a sobrellevar esta lucha que el apóstol Pablo refleja en Romanos capítulo 7. ¿Se acuerdan que hay una ley que se levanta en la carne contra el Espíritu? Estuvimos hablando de eso, pero vimos el contexto de cómo los agitadores en las iglesias de Galacia querían pervertir el evangelio. Ellos querían torcerlo para no ser perseguidos. No sé si lo recuerdan, bueno, los que estuvieron. Ellos querían pervertir el evangelio, añadiendo un requisito más a la justificación, el cual era la circuncisión. Entonces resulta que ya no era solo por medio de la fe, sino que para los agitadores tenían que circuncidarse para poder ser justificados. Querían meter una obra de la carne como un requisito de algo que es solamente espiritual, como consecuencia de la humillación que nosotros debemos tener y reconocimiento del pecado. En medio de este contraste, el apóstol Pablo les dice que si están siendo guiados por el Espíritu, no deben velar por cumplir la ley y sus obras y todo lo concerniente a la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 18, haciendo énfasis en que la circuncisión ya no es por medio de las obras de la carne o cortar el prepucio de los chicos, de los varones, de los hombres, sino que vimos en Romanos capítulo 2 el rescate como el apóstol Pablo subraya en el versículo 28 y versículo 29 que ya no es una circuncisión en la carne, que es una circuncisión del corazón. Entonces ya no es por obras, ya no es por lo que ellos podían hacer con su carne, las reglas, los requisitos que ellos querían acoplar, sino que era una circuncisión del corazón. Ya no era algo que ellos podían hacer con sus manos, con sus obras, con sus fuerzas, sino que la circuncisión del corazón solo el Espíritu de Dios la puede hacer.
Entonces, listo, ya no hay más obras. Y el apóstol Pablo enfatiza en eso. Y él dice solamente el tener fe en Jesús y ya no por las obras de la ley. Le dice a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16. Ya que nosotros somos salvos por obras, pero no las nuestras, sino las de Cristo. No es, hermano, por lo que nosotros hagamos que somos justificados, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él entregó su vida por nosotros y ahí radica el evangelio. Él entregó su vida por nosotros. ¿Cuántos recordamos eso todos los días? Que Él se entregó por nosotros. Y el peso y el castigo cayó sobre Él y debiendo recibirlo nosotros, lo recibió Él. Es algo maravilloso. Entonces las obras dejaron de tener importancia en ese momento, en el momento de que el apóstol Pablo les dice: ya, la circuncisión, olviden la carne, las obras de la carne. Esto es un asunto de que tengan fe en Jesús, confíen en Él, reposen en Él, y la circuncisión del corazón la hace Él a través del poder de su Espíritu. Pero resulta que también hicimos énfasis en que en el día de hoy muchas personas todavía creen que tienen que hacer cosas para ser salvos o para mantener su salvación. Entonces nos damos cuenta en Mateo capítulo 7 versículo 22 que en aquel día en el que ha de venir, Jesús dice: muchos me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces todavía en esta generación hay personas que consideran que lo que hacen es meritorio para recibir algo a cambio. Entonces, en el tanto yo hago y hago y hago, yo estoy comprando el favor de Dios para mí, para mi familia, para mi casa. Imagínense que esto fuera por méritos. Imagínense que esto fuera por méritos. Le puedo asegurar que Juan Jos, que murió quemado cantando alabanza, le puedo asegurar que fue un mejor creyente tal vez que todos nosotros. Y murió quemado. Así que si esto fuese por méritos, estaría cantando otro gallo, como decimos, ¿no? No es por méritos, somos salvos por gracia, recibimos las bendiciones en Cristo por gracia. Así que lo único que nosotros debemos de tener es una vida llena de gratitud como consecuencia de la obra del Espíritu. Hicimos énfasis en todo eso la semana anterior, porque en el versículo 23, después de que ellos en aquel día le dicen a Jesús: todo esto lo hicimos, Él les dice: apártense de mí, nunca los conocí. O sea, no se trata de qué estemos haciendo, se trata de que de verdad nosotros nos hayamos arrepentido y puesto nuestra fe en Jesús. Todo lo que la iglesia hace hoy es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ya vamos a rescatar bien ese punto. El apóstol Pablo los llama a vivir en libertad, y el vivir en libertad en Cristo nos hace a nosotros estar conscientes de que dependemos del Espíritu Santo para hacer todo lo que hacemos. Es necesario el Espíritu Santo para obedecer y vivir en santidad. Un hombre natural, dice la palabra en Romanos, no puede agradar a Dios. Un hombre natural no puede obedecer, necesita el Espíritu que levantó a Jesús. Hicimos énfasis en eso, que levantó a Jesús al tercer día. Y bueno, partiendo del hecho de que no necesitamos obras para ser justificados, sino que somos justificados mediante la fe. En el tanto somos justificados mediante la fe, todas las obras de la carne, lo que podemos llevar como hacer un rejuntado y decir: Señor, aquí tengo esto para poder ser justificado, eso pierde valor, pierde totalmente el valor, y como consecuencia se da un vivir en el Espíritu que obra amor, que se sostiene en amor. Y Pablo exhorta a los Gálatas por esta situación que se está dando. Pero es necesario que entendamos algo esta mañana, y lo vimos con Pizarra y con Pilot el jueves, y bueno, hubo más tiempo. Pero es necesario que entendamos que nosotros somos salvos
que nosotros somos santificados por el Espíritu Santo y que el producto que sale de eso es la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que somos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Usted dirá, yo lo entiendo perfectamente, yo lo tengo sumamente claro, pero a veces podemos estar acomodando la obediencia junto con la santificación y entonces tenemos como producto la salvación. No funciona así, esto se llama moralismo. Así no funciona. Porque en el tanto nosotros seamos moralistas, estamos expuestos a creer que nosotros nos sudamos. Me sudo la salvación yo. Y no solamente eso, sino que cada vez que el Señor me bendiga, yo digo, yo me lo merezco. Es que yo me lo merezco. Hermanos, si solo merecemos la condenación, eso es lo que merecemos. Por su gracia, por ese favor, ese regalo inmerecido, nosotros hoy estamos aquí reunidos cantando alabanzas a Él, apelando a su misericordia cada mañana. Pero si nosotros ponemos la obediencia primero, no como la consecuencia, sino que la ponemos primero, entonces tenemos dos caminos en los cuales vamos a pegar. Uno es el orgullo, que me hace jactarme de mi obediencia. Soy demasiado santo yo. Y el otro es la frustración. No, yo no puedo. Yo no puedo cumplir el estándar moral. Yo no puedo cumplir el estándar moral que la palabra enseña. No puedo. En efecto, tiene toda la razón. Y se frustró correctamente. Porque un hombre no puede. Necesita la operación sobrenatural de Dios para poder hacerlo. Y lo vamos a ver hoy hablando del amor. La mejor muestra de esta verdad. No hay forma de amar como la Biblia enseña naturalmente. Eso no se puede hacer. Y vamos a ver por qué. Entonces tenemos que tener claro que la obediencia es una consecuencia. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, mis amados hermanos, tenemos que tener claro que el fruto es el producto. Es una evidencia. Es algo que se nota, que sale ahí como un resultado. Ese es el fruto del Espíritu. En Romanos, no lo busque, capítulo 8, versículo 11, hace énfasis en que necesitamos nosotros del Espíritu que levantó a Jesús al tercer día para poder obedecer. El hombre natural no puede hacerlo. Si nosotros no comprendemos que la obediencia es un producto, es un resultado, el obedecer será como utilizar una camisa de fuerza. El obedecer será una tortura todos los días. Es que tengo que hacer, y viven en esa frustración y viven molestos, enojados porque tienen que cumplir un estándar que quieren obedecer con sus propias fuerzas. Esto tiene como nombre abstinencia moral, lo cual es el resultado del esfuerzo humano y no del Espíritu. Entonces personas vienen a la iglesia y se esfuerzan y se frustran y se van porque no pueden obedecer y como digo, están en lo correcto, no van a poder hacerlo. Pero si comprendemos que la obediencia es un resultado, ponga atención a esto, entonces podremos gozar de esa libertad, conscientes de que no podríamos obedecer si no fuese porque tenemos al Espíritu Santo. Cuando un creyente sabe que la obediencia es el resultado, obedece con gozo, obedece con alegría. Y nos sentamos nosotros aquí y decimos, qué lindo ser cristiano. Y entonces el mundo dice, pero ¿cómo? Si no pueden hacer nada, si no pueden hacer esto, si no pueden hacer el otro, si no pueden hacer aquí, si no pueden hacer allá. Pero nosotros decimos, qué lindo, porque el gozo que Dios nos da está por encima de todo lo que el mundo puede ofrecer. No importa lo que el mundo ofrezca. Entonces tenemos que ver este orden y hacer la ecuación correctamente. Porque si no, hasta en la forma en la que predicamos, podemos equivocarnos, llegar a nuestras familias a compartir el evangelio.
podemos equivocarnos. Y hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. Una vez hablé con una persona que ya no está acá. Y en una conversación acerca de este tema del día de hoy, del amor, él me decía, es que no hay ninguna persona así como usted dice. Y yo le dije, en efecto, no hay. Pero se molestaba conmigo, porque yo le decía, es que así tenemos que vivir los cristianos. Y me decía, no, es que eso no se puede. Porque con sus ojos carnales evidentemente veía que no podía. Pero en el Espíritu de Dios las cosas son diferentes. No porque lo diga el pastor David, sino porque la palabra nos lo muestra y lo vamos a ver en este tema. Al hablar del fruto, mis amados hermanos, estamos hablando de una característica o características del Hijo de Dios. El primer elemento que vemos en Gálatas capítulo 5 es el amor y es el que vamos a desarrollar hoy. Le pido a Dios que me ayude a hacerlo. El amor en Gálatas capítulo 5 versículo 22 se traduce en un término griego llamado, se pronuncia ágape. Ágape es la traducción en griego del amor en este contexto y el hermano Michael se me adelantó un poco el martes. Yo no le dije nada, pero se me adelantó un poquillo ahí para los que vinieron. Entonces ya saben que es ágape y los tipos de amor y todo eso. Entonces, para que ustedes recuerden lo que se habló también el martes. Este ágape está por encima, póngame mucha atención, está arriba del amor eros, también mencionado en la cultura griega, no sale en la escritura, pero en el griego se utilizaba en referencia a la relación sexual, al erotismo, a toda esa intimidad de la pareja. El ágape está por encima de eso. Luego tenemos otro término en el griego que es el amor fileo y tiene algunos derivados que hace referencia a un afecto tierno hacia un amigo o a un familiar, un afecto tierno, eso que usted abraza y está ese calorcito tierno porque yo le amo. Pero el ágape está por encima de esos dos. El ágape tiene caracteres diferentes y el primer carácter que tiene distinto es que la única fuente de ese amor es Dios. La única fuente del ágape es Dios. El motivador de este amor es Él. Pero usted dirá, no. Hay gente que ama de verdad. Bueno, que la palabra nos diga si de verdad esas personas que usted está pensando ahí aman de forma ágape o con este amor que describe a Dios y el amor derramado para con nosotros. Y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 1. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor acá en Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hagamos una pequeña pausa y lo leo en la traducción lenguaje actual, manténgase ahí. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. De nada me sirve a mí, manténgase ahí, de nada me sirve, mi amado hermano, tener toda la capacidad retórica que exista en la existencia, valga la redundancia, que haya en la existencia. De nada me sirve si no tengo este amor ágape. Címbalo que retiñe era un metal ruidoso, un sonido molesto. Era utilizado en los rituales paganos de la época.
Si el hablar de los creyentes no está bañado en el amor ágape, en cuanto a la retórica y lo que sale de su boca, esto no venía a ser mejor que la habladuría extravagante de los paganos. Si no hay ágape en la forma de hablar de la iglesia, eso no es mejor que los rituales paganos y todas las habladurías y todo lo que ellos practicaban. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal forma que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En estos 3 versículos vemos algunos caracteres importantes, empezando por el lenguaje hipotético del apóstol Pablo. Es un lenguaje hipotético. No hay nadie que mueva las montañas de un lado a otro y que conozca todos los misterios y tenga todo el conocimiento. Extrañamente, algunos se atribuyen a hablar lenguas angelicales en medio de un texto que habla en un lenguaje hipotético. Tenemos que prestar muchísima atención, porque también podemos pensar que el nosotros sacar de nuestra alacena para dar a los pobres, entonces con eso yo tengo el amor de Dios. Acá nos está diciendo que ese no es. No es que yo tomo de lo mío todo, digamos, mi comedera y se la doy a los pobres, y no estoy diciendo que eso está mal, eso es un producto de lo que Dios hace en el corazón del hombre, pero no puedo pensar que si hago eso, entonces tengo el amor ágape de Dios en mi corazón brotando, porque el tomar de su alacena y dar a los pobres lo hace cualquiera. Y entregar inclusive su vida por otros también lo puede hacer cualquiera en una familia. Muchos aquí entregarían sus vidas por sus hijos, ¿o no? Yo entregaría mi vida por mis hijos, y estoy seguro que hay mucha gente que no cree en Dios y haría eso por sus hijos. Pero el amor ágape va más allá. Va más allá. Pero el apóstol Pablo, en medio de este lenguaje retórico, él dice: si yo tuviese todo lo que hay, de la mejor manera en la que existe, y no tengo ágape, soy como ese metal ruidoso, como el de los paganos, que suena y suena, estorba y molesta y es pervertido. Se supone, mis amados hermanos, que acá no debemos haber címbalos que retiñen. Se supone que no debe suceder. Al estar el Espíritu en nosotros, no debemos ser como una campana desafinada. No debemos ser molestos en lo que hagamos, y no debe ser como lo que hace cualquier pagano todo lo que nosotros hacemos. La iglesia debe sostenerse en el amor ágape. La manifestación del amor ágape, del amor verdadero que solo viene de Dios, debe ser una evidencia, un producto, como les estaba diciendo, de lo que pasa en la vida del creyente. Porque el amor ágape no está en el corazón de aquel que no conoce a Dios. Entonces, cuando en la iglesia se da la manifestación de este amor ágape, sucede porque el Espíritu Santo está operando en ese corazón. Es una evidencia. Entonces, vamos rápidamente conmigo, sin perder el texto ahí de Corintios, primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Vamos a ir rápidamente a ese texto. El amor ágape, no se le olvide, manténgalo ahí, porque no podemos ser como campanas desafinadas. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Creo que con respecto a una campana desafinada, los hermanos de la banda pueden entender mejor lo que significa un instrumento desafinado. Yo pues obviamente no lo voy a entender muy bien.
Es más, tal vez ni siquiera lo entienda mucho, pero ellos sí lo entienden y ellos saben dentro de su práctica, de su ejecución, cuando algo está desafinado. Y no me parece, según lo que he escuchado, que es agradable que algo esté desafinado. Y según lo que uno puede notar, es muy natural. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice de la siguiente forma: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Acá está hablando del ágape. Todo aquel que ama de esta forma es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Pausa. El que no tiene este amor ágape no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Yo sé que la palabra del Señor, créanme, yo fui el primero en ser el ser caramboleado, como decimos nosotros, ¿verdad? Por la palabra. Y tenemos que prestar atención. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Del ágape. No es un amor humano lo que la palabra está describiendo, ni el término griego lo está haciendo. Es un amor sobrenatural que proviene solamente de Dios. En esta descripción, en el texto. En esto se mostró, el versículo 9, el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es normal que usted haya dicho ahora que usted entregaría la vida por sus hijos. Pero le pregunto, ¿usted entregaría la vida de su hijo para no morir usted como padre, naturalmente? Yo creo que tampoco, ¿verdad? Pero la pregunta ahora cambia. ¿Usted entregaría la vida de su hijo para que una persona que está sumergida en su maldad se salve? ¿Usted entregaría a su hijo o su hija por un asesino, por un psicópata, por un enfermo sexual? ¿Usted lo entregaría para que una de estas personas se salve? Porque justamente eso fue lo que hizo Dios. Se entregó a su Hijo por nosotros, que no merecíamos nada, que teníamos pecados terribles, que nos acusaban todos los días y nos llevaban en un camino de perdición. Pero Dios entrega a su Hijo, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que nosotros le amamos, Él nos amó y envió a su Hijo para que se borraran nuestros pecados. Entonces todo aquel que en Él cree, no importa el pecado que haya cometido, si creyó en Jesús y su confianza está en Él, su pecado es borrado. Eso es lo lindo del Evangelio. Que sin importar la maldad del hombre, el Señor abre su misericordia a través de la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Jesús y que reconozca su maldad y que reconozca lo frío que está ante un Dios santo, pueda humillarse y encontrar en Él salvación y vida eterna. El amor, mantenga el texto ahí. El amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos con nuestra mente humana comprender. Él nos amó, mi amado hermano, sin importar nuestro pecado. Su amor no fue condicionado por nuestro comportamiento. No fue condicionado. Su amor no tuvo esa condición. Él nos amó a pesar de ser rechazado, a pesar de ser humillado, ser golpeado, ser mutilado, ser señalado, ser escupido, ser crucificado. Él nos amó a pesar de eso, de todo lo que Él cargó, la ira del Padre sobre Él en la cruz. Y Él le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el vínculo que había se quebranta. Su amor fue sacrificial. Fue un amor que lo hizo despojarse de lo suyo. Ese fue el amor de Dios que debe habitar en nosotros.
¿Nosotros estamos listos de verdad en el amor ágape para despojarnos de lo nuestro? ¿Estaríamos dispuestos a despojarnos de nuestra vida por nuestros hermanos? Es fácil, hermano, despojarse y sacar de nuestra bolsa y despojarse ante Dios y dar en las ofrendas, pero ¿usted lo haría por su hermano? ¿Se despojaría por su hermano usted? ¿Yo me despojaría por mis hermanos? Yo quiero que hagamos esta introspección. ¿Nos despojaríamos por nuestros hermanos? Como el pastor que les comentaba la vez anterior, creo que estaba encadenado, y les comenté también, creo que en el retiro de varones, una pequeña ilustración, y este pastor estaba encadenado, basado en hechos reales, en la película de Torturado por Amar a Cristo. Este pastor está encadenado y a él lo están golpeando, torturando muchísimo, para que él dé los nombres de la congregación donde él es pastor, para que a todos los encierren. Entonces él no da el nombre de la congregación. Por más que lo golpean y lo torturan, él no lo da. Hasta que llegó un día en el que traen a su hijo y cuelgan a su hijo delante de él. Y empiezan a golpear a su hijo brutalmente. Entonces él desesperadamente empieza a llorar y a gritar. Y como padre, para los que somos padres, como padre, él dice: yo les voy a decir todo. Lo que me pregunten, llorando, lo que me pregunten, yo se los digo. Ya no le hagan daño, es mi hijo, como un chico de 16, 15 años. Y cuando él se rinde, el hijo le dice: no, papá, tú no eres un traidor, sigue hablando de Jesús todo lo que puedas. Dice la historia que la pared quedó pringada con la sangre del muchacho. Ese es el amor ágape de los dos. El padre que vio a su hijo literalmente morir frente a sus ojos, con el Jesús en sus labios, y el muchacho que le dijo: papá, sigue hablando de Jesús, no importa lo que pase con nuestra vida. Ese es el ágape, entregar nuestra vida. Cuando nos adentramos en la historia de la persecución de la iglesia, inclusive al día de hoy, y vemos puertas abiertas bajo una perspectiva de Dios, entonces todo este panorama cambia. Y ya sus ojos ya no ven para adentro, sus ojos ven para afuera. A veces vemos mucho para adentro. Entonces hagamos esta introspección, que el Señor hable a nuestros corazones, que no sea el pastor, que sea Dios hablándonos a todos. A todos. En Primera de Juan, no lo busque, capítulo 3, versículos 15 al 22, da un pequeño ejemplo de cómo se muestra el amor, inclusive hasta dentro de la dinámica de los hermanos. Este amor ágape. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que lo aborrece es homicida. Estamos claros hasta ahí. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vida eterna permanente en él. Ningún homicida. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero entonces, después de esto, da un pequeño ejemplo y dice: pero el que tiene bienes de este mundo, cosas de esta tierra, dinero, cosas materiales, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo tendrá el ágape si ve que su hermano tiene necesidad y él tiene la bolsa llena? ¿Cómo mora el amor? No hay forma. ¿Cómo el ágape opera allí? Hijitos míos, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, tenemos que reconocer que el decir te amo, mi hermano, es sumamente fácil. Pero el actuar conforme a ese amor es otra cosa. Tenemos que reflexionar, mis amados hermanos. Y en Primera de Juan capítulo 4, ahí donde estamos, versículo 11: amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De eso está hablando Juan acá. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Estamos hablando del ágape. Vamos al versículo 19, primera de Juan 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si nosotros queremos amar como Él, nosotros debemos de tener la iniciativa de amar a mi hermano sin importar el resultado. Yo no amo a Tatín por cómo él se comporta conmigo, porque tal vez ni tiempo tiene y no me saluda, no se me acerca, pero yo lo amo a él, no por eso, sino porque es mi hermano. Cuando pensamos en la iglesia perseguida, nosotros los amamos a ellos, no porque los conocemos, no porque nos tomamos un café. Ellos me contaron de la persecución y yo dije, uy, qué tremendo, y mis emociones se conmueven, y yo, uy, me emociono, y una turbulencia y una tristeza emocional. No, es porque hay una convicción de que son mis hermanos. No tengo que conocerlos, no tengo que tomarme un café con ellos para que me cuenten que han matado a la mitad de su familia. Son mis hermanos. Hay una convicción en mi corazón como resultado de la obra del Espíritu Santo que lleva a amar a aquel que no conozco, como si fueran mis hijos, Isaac, Ezequiel y Samuel. Cuando nosotros pensamos en misiones, si es que pensamos en misiones, países donde el evangelio no camina, donde el evangelio no carbura, ¿cómo es que habiendo tanta iglesia acá, inclusive en nuestro país, no hay un interés por ir y predicar el evangelio en países de ese tipo? O en apoyar las misiones. Y no estoy hablando de que usted tiene que irse a predicar específicamente, pero yo le diría que lo mínimo que usted y yo podemos hacer, lo mínimo es orar, sacar de nuestras bolsas y apoyar las misiones en oración y económicamente. Es lo mínimo que podríamos hacer. Pero aún así podemos hacer más. Podemos hacer más. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Técnicamente lo digo así, según el contexto que está tocando Juan con el ejemplo de los bienes de este mundo, que si usted tiene bienes de este mundo y ve a su hermano con necesidad y usted cierra su corazón contra él y usted dice que ama a Dios, usted es mentiroso. Eso es lo que Juan está explicando. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, a los hijos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos amar a nuestros hermanos y estar dispuestos a entregarnos por nuestros hermanos. Creo que el Señor nos está hablando a todos. Pero ¿cómo palpamos este amor? ¿Cómo lo palpamos? ¿Cómo lo cuantificamos, si así se pudiese decir? ¿Cómo? ¿Cómo lo describimos en el ámbito práctico de la iglesia? ¿Cómo lo llevamos a la práctica en nuestro diario vivir? En el corre y corre de la iglesia, del trabajo en los niños, jóvenes, adultos, matrimonios, misiones, la predicación, la enseñanza, la oración. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Vamos a 1 Corintios capítulo 13 nuevamente, mis amados hermanos. Versículo 4. Dice, el amor es sufrido. Y hemos leído esto, hermanos.
¿Cuántas veces, no? Cualquier cantidad. Pero démosle una repasadita. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces lo voy leyendo, mantenga ese versículo ahí en el lenguaje actual y voy a desarrollar cada versículo, un poquito. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. No es una persona concha que golpea con sus palabras. No es así. Ni es una persona irrespetuosa. Es una persona respetuosa que respeta a sus hermanos. ¿Entendemos bien lo que es respeto? Es que todos podemos decir amén, pero cuando estamos en el vacilón parece como que no se entiende. Cuando estamos ahí trabajando y todo el mundo vacilando, parece como que esto no se entiende. Entonces, aunque digamos amén, de verdad tenemos que crear conciencia en esto. Respetuosos para con nuestros hermanos. Así se muestra el amor. ¿O habrá alguien acá que le gusta que le falten el respeto? Alguien que diga, pastor, a mí me encanta que me respeten. ¿Habrá alguien? Porque hasta donde yo sé, pues a nadie le gusta que le falten el respeto. Tenemos que prestar atención a nuestro comportamiento y al ágape que debe fluir en nosotros. El que ama, manténgase, dice el versículo 4 en el lenguaje actual, el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. Ay, hermano, espérese un momento. La envidia no los gobierna. Pueden ver a su hermano en la mejor de las condiciones y dicen, gloria a Dios, cuánto me alegra que esté bien. Pero hay otros que ven a su hermano bien, tienen que respirar profundo. Pero el ágape hace que nosotros vayamos corrigiendo esto a través de la palabra. Y si hay algo de lo que acá yo menciono con lo cual usted se identifica, dele gracias a Dios porque Dios le está hablando a su corazón. No se sienta molesto, dé gloria a Dios y esfuércese por obedecer lo que el Señor ha hecho a través del Espíritu. No hay una superioridad, como mencionaba, y voy a citar a José Lo Mercado ayer, en el ámbito del matrimonio. Él decía que uno de los mayores problemas es que en la pareja uno se cree superior al otro. Cuando la pareja hace algo mal y ese gesto, ya lo estás haciendo mal. Mira cómo lo estás haciendo. Ya me tenés harto, ya me tenés harta. Eso indirectamente dice, yo lo hago mejor que usted. Eso era lo que explicaba José Lo ayer. Yo lo hago mejor que usted. Yo soy más carga que usted. Yo soy superior a usted. No, y este es solo un punto. De esa conferencia salimos como si nos hubieran agarrado a patadas. Estoy, ¿verdad?, haciendo una ilustración. Pero cuando nosotros tenemos gestos así con nuestros hermanos, no ve como lo hizo aquel, cochinada. Estoy diciendo yo, yo soy mejor que él, pienso mejor que él, hago mejor que él, yo soy superior a él. ¿Nos ha pasado esto en algún momento? No tiene que decir amén, tranquilo, aunque alguien lo dijo por ahí, pero está bien. No podemos pensar que somos superiores. Dice la Biblia en Filipenses 2 que debemos tener a nuestro hermano como superior a nosotros. Ágape, el ágape fluyendo ahí. Una crítica constante en el matrimonio. Usted hace esto así, usted hace esto allá, a los hijos, usted aquí hace, usted esto, los hijos a los padres se critican, los hermanos se critican por lo que hacen, aquel hace esto, aquel hace el otro, aquel va para aquí, aquel va para allá, y entonces indirectamente estamos cayendo en ser jactanciosos, pensar que somos superiores a los demás, envanecidos, una crítica constante. Una persona que no es orgullosa, que no se envanece. Es una persona que no es humilde ni tan siquiera para que la palabra lo transforme. Su propio criterio se convierte en una pared de concreto que no permite que la palabra haga cambios.
Y entonces aquí yo puedo matarme la vida predicando, pero el orgullo es una pared que está delante de mi persona y aquel corazón orgulloso, y la palabra nunca va a producir nada porque hay un criterio que es bien sólido, que está por encima de lo que la palabra dice, lo cual es orgullo. Hay una pared de concreto y esta persona no reconoce sus faltas, nunca. Es una persona que rápido señala las faltas de los demás, pero no puede ver las suyas. Ve las faltas de todos. Aquel falla allá, aquel falla aquí, aquel falla en esto, aquel es esto, pero nunca dice, ¿yo cómo estoy? ¿Seré yo también hipócrita? ¿Seré yo un mentiroso? ¿Me estaré envaneciendo también? ¿Me creo yo superior? Esto no es el ágape. Meditemos bien esto. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Traduzco en el lenguaje actual. Dice, no es grosero, no es egoísta, busca velar por los intereses de los demás, así como vimos en Filipenses 2, antes que los suyos propios. Vela por el hermano antes que por lo suyo. Preste atención, no se enoja por cualquier cosa. Hermanos, ¿nos ha pasado esto o no? Llegamos a la casa y chichas, colerones, y todo le molesta, y un puro estrés, y le echan la culpa a todo el mundo, menos ellos no son los responsables, todo el mundo tiene la culpa, menos ellos mismos, o nosotros mismos, porque a mí me ha pasado. Y yo culpo, hasta el perro sale regañado, el gato, los chiquillos. Hermano, hasta las cosas que no se mueven en ahí, materiales, que hasta eso le echan la culpa. Este picaporte, esta puerta que... Y andan siempre con colerones y con chichas. Eso no es el ágape. Eso no es ágape. Tenemos que medirnos, hermanos. Hagamos una introspección. Y otro detalle en este versículo 5 es que no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. No pasa recordando los errores de los demás. Si Tatín hizo algo para conmigo y me dolió y yo hablé con él me perdonó, murió. Yo lo perdoné, él me perdonó, murió. Pero a veces después de las reuniones de reconciliación nos perdonamos unos a otros y seguimos recordando ahí. Y guardando rencor y guardando amargura. Sí, yo lo perdoné, pero la verdad es que a mí me hizo eso y eso yo no me lo puedo sacar de aquí adentro. Claro, es cierto, usted no puede. Pero el Espíritu de Dios que se supone está en usted, sí puede. Entonces en el tanto usted diga no puedo, usted está siendo más carnal. Está haciendo una chuleta, hermano, de esas que usted se sirve y se fría así bien. Tenemos que meditar en esto también. Viven en constante amargura, quejas y colerones todo el tiempo. No se goza de la injusticia, versículo 6, mas se goza de la verdad. Como cuando en el barrio, entre delincuentes, se matan unos a otros. Y hay personas dentro de la iglesia que dicen, está bueno que se maten entre... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la iglesia que tiene el ágape del Espíritu de Dios hable de esta forma? Porque yo lo he escuchado. Está bueno que se maten entre... Usted no puede pensar así. Usted no se goza de la injusticia, porque en usted mora el Espíritu de Dios. No aplaude a lo que hacen los malvados. No lo aplaude. Y dice en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora sí, el que ama aguanta todo. Aguanta todo, hermano. Espera todo y cree todo, en el tanto el Espíritu de Dios gobierne su corazón. Quisiera pedirle a algún hermano de la banda, no sé, que me ayude tal vez, piano o la guitarra o el que gusten. ¿Qué soportamos nosotros por Cristo? Si a veces en la calle, cuando nos dicen algo, nos gritan un improperio porque pues, nos brincamos ahí una raya amarilla y ya queremos bajarnos y hacer un pleito.
Vamos por la calle y alguien nos ofende y ya queremos ir tener un problema. Ir y ser pendencieros. Un día Ezequiel me dijo: papá, pero ¿qué hace usted? Porque yo les explicaba los requisitos de un pastor. Que el pastor no debe ser pendenciero, o sea, no puede arreglar las cosas a los golpes. Y entonces me dice: papá, pero ¿qué hace usted si en la calle lo agarran y lo golpean? Y yo le dije: Ezequiel, pedirle a Dios no levantar mi mano y permitir que me golpeen. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque si no yo quedo descalificado para ser pastor, según lo que la palabra enseña. Así que si su pastor se agarra a golpes en la calle, su pastor queda descalificado para ser pastor, porque es un pendenciero. Entonces yo les explicaba a ellos los requisitos, y Ezequiel se le paraba el pelo, y si en algún momento pensaba en ser pastor, seguramente ahí cambió de opinión. Pero ¿qué soportamos nosotros por Cristo? ¿Qué soportamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por Jesús? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de nuestra vida? No me diga 10% de mi vida, 20%, no, porque usted no tiene el derecho sobre su vida si el Espíritu de Cristo allí mora. Su vida no es suya, le pertenece a Él. Todas estas características que mencioné, un hombre natural no las puede tener. Tiene que ser algo sobrenatural en nosotros. Es que es algo que no es normal. Eso no es lo que la sociedad enseña. La sociedad enseña otra cosa. En el trabajo, ¿cuánto soportamos? En la familia, ¿cuánto? ¿Soportamos todo en amor? Ágape. En esta película que mencioné, Torturado por amar a Cristo, a Richard Grumbrand, que es al que meten preso, un pastor que hizo toda una revolución en una reunión comunista. A él lo meten preso, a su esposa también, su hijo queda huérfano, y a él lo torturan y lo torturan y lo torturan. Y entonces él está una noche lleno de sangre, golpeado, orando en su celda, y pasó el guarda, y lo vio orando, y se vuelve y abre la puerta y se le acerca y le dice: ¿no estás viendo que ya lo perdiste todo? Perdiste a tu esposa, está en prisión, tu hijo está huérfano, mira cómo estás, ¿por qué estás orando? Y Richard Grumbrand le dice: estoy orando por ti. Eso no es normal. El hombre no hace eso. El hombre no puede hacer eso. Se necesita algo sobrenatural en el corazón del hombre para poder hacer eso. Se necesita algo sobrenatural en el corazón del hombre para poder permitir que su hijo muera delante de sus ojos por proteger a sus hermanos en la fe. Se necesita algo que no es algo emocional natural, no es un afecto natural, es una obra sobrenatural que está por encima de la forma en la que vivimos, que proviene de Dios. Se necesita el amor de Dios. Y cierro con este texto, Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que Jesús dice allí. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Vean lo que Jesús dice: bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vean al nivel en el que Jesús lleva este amor. Nosotros somos capaces de orar por alguien, amar a alguien que le ha hecho daño a nuestros hijos. Si a veces las mamás dicen: Dios libre a que ella le diga algo a mi hijo, porque ay, me va a conocer. Y entonces ven que la otra mamá se acerca por ahí y agarran un porte, ¿verdad?, en la puerta de la casa, y que le haga algo para que vea. Es natural en el hombre, ¿no? Pero el Señor nos dice que hagamos estas cosas. El Señor nos dice: amemos a nuestros enemigos. Oremos por los que nos persiguen,
por los que nos maldicen. Oremos, amémoslos. Pero recuerden algo, este es el producto, la consecuencia de la obra del Espíritu de Dios. El amor de Gálatas capítulo 5 versículo 22 es una consecuencia, no es algo que nace en el corazón del hombre, es el Espíritu de Dios obrando en él. Versículo 46, no lo busque. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues, el imperativo, ¿se acuerdan? Sed llenos. Ahora, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que esto nos está diciendo es que nuestra conciencia bien informada con la palabra de Dios debe ser nuestra guía todo momento. Y esta conciencia bien informada me debe hacer recordar a mí en cada instante que debo de vivir en el ágape que Dios ha puesto en mi corazón a través del Espíritu que nos ha dado según Romanos capítulo 5. La conciencia bien informada. Si este amor ágape no es una evidencia en nosotros, por más cosas que hagamos, mis amados hermanos, seremos como címbalo que retiñe. Seremos ruidosos, escandalosos, haremos de todo, seremos molestos, pero no tenemos la evidencia de que el Espíritu de Dios opera en nosotros. Este es el fruto del Espíritu y no podemos ser como címbalos que retiñen. No podemos ser así, como campanas desafinadas. Debemos andar en una perfecta armonía con el Espíritu de Dios, así como esta perfecta armonía del instrumento. Así debemos andar en esa armonía, no como un címbalo que suena y suena y hace y anda y mueve y no. No son la multiplicidad de actividades que tenemos en la iglesia lo que nos hace a nosotros reflejar este amor. Son las conductas que estuvimos viendo. Y en el día del juicio, aquellos que son como címbalos que retiñen estarán preguntando: ¿por qué si yo hice esto y si yo hice aquello? Pero si nosotros amamos a Dios y a nuestro prójimo, mis amados hermanos, en aquel día el Señor nos dirá: en lo poco fuiste fiel, buen siervo, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y recibiremos la promesa en gloria que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Vea a su hermano que tiene alrededor, vea a la iglesia, véalo ahí, o a la burbujita o al que usted trae. Ámelo, ame a su hermano, no de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana? Nuestro Señor Jesucristo vino a traer esperanza al mundo, amén. El Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están gozosos por eso? Yo estoy feliz porque el Señor murió por mí y me llevó a un arrepentimiento. Confié en Jesús, mi vida fue transformada por su poder y hoy puedo decir: grandes y maravillosas cosas hace el Señor, creador de los cielos y la tierra. Hay una frase que escuché o leí por ahí que dice que el mismo Dios que dijo hágase la luz fue el mismo Dios que tocó el corazón de Tío y le dijo: haya vida ahí, quítese el corazón de piedra y hágase un corazón de carne. El mismo Dios que creó el firmamento. Qué lindo es nuestro Dios y qué lindo es confiar en Él. Qué lindo es ser cristiano y qué lindo es saber que Él nos sigue hablando para que corrijamos a través de su palabra. Amén. Padre, damos gracias esta hermosa mañana, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, justo, verdadero, porque tú, Señor, a través de ella nos santificas, a través de tu palabra nos purificas, Señor. Yo te pido
que a través del tiempo o en este momento, Señor, vayas quebrantando nuestros corazones, perfeccionándonos a través de tu palabra y la manifestación de tu Espíritu en nosotros, para que estemos enteramente preparados para toda buena obra y podamos llevar mucho fruto, porque en esto tú te glorificas, en que tu iglesia lleve mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a amarte más. Ayúdanos a amar a nuestro hermano más. Y a través de hoy, Señor, de esta predicación, de este sermón, de esta enseñanza en la cual tú has informado con tu palabra nuestras conciencias, y a través de tu Espíritu nos llamas a la obediencia, al mandato de que actuemos de esta forma. Señor Dios Todopoderoso, opera, Señor, opera en nosotros, opera en nuestras vidas. Somos vasos de barro y tú eres el alfarero, y tú haces en nosotros como tú quieres hacer. Danos la fortaleza y permite que esta comunidad cristiana pueda amarse más, Señor, y podamos darnos los unos por los otros. Cultiva en nuestros corazones cada vez más el amor por las misiones, el amor por la iglesia perseguida, y ayúdanos en esta labor. Te lo pido, Señor, por favor, ayúdanos a amarnos más, que la iglesia pueda perdonarse, que no haya rencor, Señor, que no nos creamos superiores y que el orgullo no produzca una barrera, Señor, para que tu palabra no llegue, sino que pueda quebrantar corazones humildes, a fin de que tu gracia sea derramada, Señor, en nosotros. Te damos gracias a ti, al único y sabio Dios, al único merecedor de toda gloria y toda honra. Amén y amén.